ערב טוב, שבת שלום, אחים וחברים, Baruch Hashem Adonai. Muy buenas tardes, reposo y paz en este día de Shabbat. Baruch Hashem Adonai, que la paz del Altísimo more en cada uno de vosotros. Bendito sea el nombre majestuoso del Santo bendito de Israel. Baruch Hashem Adonai. Pues bien, vamos a dar inicio a la segunda aliyat de la parashat número 1, titulada Bereshit. Baruch Hashem, ¿qué significa? El principio. Baruch Hashem Adonai, en el principio. Baruch Hashem. Vamos a hacer la Berajot y decimos Baruch Atah Adonai Eloheinu melech olam asher natan lanu et torato torarem bechaye olam natan betochenu Baruch Atah Yuhei Bachei noten haTorah Baruch Hashem. Baruch Hashem. Pues bien, la segunda aliyat la encontramos en el Sefer de Bereshit, que es Génesis 1, 14 al 15. Baruch Hashem Adonai. Baruch Hashem. Y decimos, y dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Las estrellas, las tres clases de lumbreras son el sol, la luna y las estrellas, incluidos los planetas, y fueron puestos en los Hashamay, en los cielos, para cumplir 7 propósitos divinos principales. ¿Cuáles son? Veamos. Primero, separar el día de la noche. Es el primero. Segundo, ser señales. Tercero, marcar la cita, Baruch Hashem, divinas, que son Shabbat. Baruch Hashem Adonai. Cuarto, mostrar días. Quinto, mostrar años. Sexto, ser lumbreras en la expansión de los cielos. Y 7, alumbrar sobre la tierra. Baruch Hashem. El 16 dice, el versículo 16, e hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominar el día y la lumbrera menor para dominar, Baruch Hashem, y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Hay 3 palabras hebreas usadas en el relato de la Torá, de la creación de todas las cosas, Baruch Hashem. Primero, Bará, que ya sabemos lo que es Bará, que es creó, dio existencia a algo que no existía. Bereshit 1, Baruch Hashem 1, 27, 28. Segundo, Asar hizo, o sea, llevó a cabo, perfeccionó en su Baruch Hashem, perfeccionó en su estado óptimo. Génesis 1:16. Y el tercero, Yatzar, formó, moldeó
Génesis 2:7. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Yatzar. Formó, moldeó, exactamente. En el cuarto día, Elohim hizo el sol. Baruch Hashem. Oye, en el cuarto día, Elohim hizo no solamente el sol. En el cuarto día, Elohim hizo el sol, la luna y las estrellas. No los creó, ya existía todo el material necesario desde el primer día. A partir de este momento, vemos claramente que la tierra daba vuelta alrededor de su eje. En el Salmo 104:19 está escrito: e hizo la luna para medir las estaciones. O sea, la luna nos enseña, pero para medir las estaciones. Ese es el propósito de la luna. El anuario de la Torá se rige ¿por qué? Baruch Hashem, ¿por la luna o el sol? El anuario de la Torá se rige por la luna, no por el sol. Actualmente el año lunar tiene aproximadamente 354.36 días y el año solar aproximadamente 365.25 días. Pero en el tiempo de la creación parece ser que no fue así, sino el año lunar coincidía con el año solar, con 360 días, Baruch Hashem, cada uno. Baruch Hashem, o sea, coincidía con el mismo número de días, 360 días, coincidían tanto el sol como la luna. Ahora, Baruch Hashem Adonai. Los datos históricos muestran que hubo un desajuste en nuestro sistema solar, de modo que el año solar fue cambiado y se añadieron 5 días. Esto ocurrió alrededor del siglo 7, Baruch Hashem, antes de la era común. La primera fiesta, que es Pesaj, tiene que celebrarse en la primavera, cuando la cosecha de la cebada esté lista en la tierra de Israel. La fiesta de Shavuot, que es el Pentecostés, se celebra cuando la cosecha del trigo empieza y la fiesta de las cabañas se celebra. Baruch Hashem, Baruch Hashem Adonai. Después de la recolección de los árboles frutales, Baruch Hashem, ahí es que se celebra, Baruch Hashem, la cosecha del trigo y la fiesta de la cabaña. O sea, Baruch Hashem, la fiesta de los tabernáculos. Baruch Hashem se celebra después de la recolección de los árboles frutales. Baruch Hashem, que empezamos a regajar, ¿verdad que sí? Para hacer y llevarlo, esos frutos, y coger las ramas de esos árboles. En Bereshit 1:21 dice: y creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser viviente
que se mueve, de los cuales están llenas las aguas, según su género, y toda ave según su género. Y vio Elohim que era bueno. En Job 40:19 está escrito que Behemoth, algún tipo de dinosaurio, fue el primero de los caminos. Baruch Hashem. Fue lo primero que creó después de la creación de la materia prima, que luego sería transformada en cielo y tierra. En este momento fue creado el Nefesh, el alma de los seres biológicos. Parece que los dinosaurios están mencionados en las escrituras como contemporáneos con los hombres en el tiempo de Job. Alrededor de 1700 años antes de la era de nuestro Mashiach, antes de la llegada de nuestro Mashiach. Job 40:15 al 24, 41, 1 al 34, la palabra hebrea, que es bara, creó, aparece solamente en 3 ocasiones en el relato de la creación de la Torá. Baruch Hashem. Primero, la creación de los cielos y la tierra. Baruch Hashem, la materia. 1:1. Segundo, la creación de los grandes monstruos marinos y el resto de los animales que viven en el agua y en el cielo, el alma biológica. 1:21. 3. La creación del hombre, el alma superior. Génesis 1:27. Baruch Hashem Adonai. Pues aquí hemos concluido la segunda aliyá, que fue corta, y entramos a la tercera aliyá. Dice, tercera aliyá, que la encontramos en el mismo Sefer de Bereshit, capítulo 1, versículo 25. E hizo Elohim las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Elohim que era bueno. Durante el 6º día, Elohim hizo los animales terrestres. Baruch Hashem no dice que lo creó. El alma de los animales ya existía desde el 5º día, y por eso Elohim no necesitaba crear algo nuevo para hacer más animales terrestres, De lo contrario, hubo un acto de creación a la hora de hacer el hombre. Baruch Hashem. En Bereshit 1:27 sigue diciendo, primero formó el cuerpo humano con lodo de la tierra. Bereshit 2:7. Después creó la vida humana por medio de soplar el rúa de vida en su nariz, Baruch Hashem, el espíritu. Lo primero que respiró el hombre fue el espíritu de Elohim. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Esto nos enseña que el hombre está por encima de los animales. Baruch Hashem. El hombre necesitaba un acto de creación diferente al de los animales. El hombre tiene algo que los animales no tienen. El alma superior, en hebreo es Neshama. Baruch Hashem. Eso no lo tienen los animales. El alma superior. Baruch Hashem.
¿verdad? En la resurrección los animales no van a resucitar, ¿verdad que no? Sí, no van a resucitar. Solamente el ser humano, Baruch Hashem. Dice en Bereshit 1, 26 al 27, y dijo Elohim: hagamos al hombre con nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil, Baruch Hashem, que se arrastra. Creó pues Elohim al hombre con la imagen suya, con la imagen de Elohim lo creó, varón y hembra lo creó. El Midrash interpreta este texto de la siguiente manera: Moshe escribió la Torá según el soberano y creador del universo, el Señor de los ejércitos celestiales y terrenales, el que tiene dominio y control de todo, le dictaba, Baruch Hashem, cuando el soberano y creador del universo le pidió que registrara el pasú. Este es el versículo 1:26, Baruch Hashem de Bereshit, que dice: hagamos al hombre. Yo diría que no sería al hombre, ¿verdad que sí? Sino al ser humano, Baruch Hashem. Moshe hizo una objeción diciéndole al soberano, amo del universo, preguntó: ¿por qué les da a los herejes una oportunidad para pecar y deducir de esta forma plural que más de un Elohim creó al hombre, Baruch Hashem, o al ser humano? Hashem dijo: escribe como te digo. Contestó el soberano: si alguien desea pecar, déjalo pecar. Baruch Hashem. Salud. Les he otorgado el libre albedrío. Lo he expresado en plural para darle una lección al ser humano. Una persona importante piensa que para él es superfluo dejarse aconsejar por sus subordinados. Déjalo estudiar este versículo y así se dará cuenta que aún el Creador que creó el mundo superior e inferior consultó con los malachim antes de crear al ser humano. Baruch Hashem, fíjense eso, el Eterno exactamente consultó con los malachim antes de crear al ser humano. Esto nos enseña que antes de crear al hombre hubo una decisión en la corte celestial. El soberano y creador del universo se ha rodeado de seres superiores que han sido involucrados en sus proyectos de una manera activa. Primera de Reyes 22:19, Job 1:6, 2:1, Daniel 4:17, Baruch Hashem, Revelación 4:4, 5:1. También los malachim, los ángeles, son copartícipes con el Creador en sus obras, porque son enviados a ejecutar las órdenes divinas, Baruch Hashem, en el Tehilín o Salmo 103:20. Así que en este momento
los ángeles fueron invitados a tomar una decisión selectiva para la creación del ser humano. Sin embargo, a pesar de que tomaron esta decisión colectiva, ellos no tuvieron un papel activo a la hora de crear al ser humano, porque está escrito en el versículo 27, creó Elohim al hombre, no dice crearon, lo cual excluye a los ángeles de la creación. Hay otros textos donde el verbo aparece en plural después de Elohim, y esos textos indican que los ángeles tuvieron un papel activo y colaborador en la acción. En Génesis 20:13, segundo de Samuel 7:23, el ser humano tenía que reflejar la manera de ser del soberano y creador del universo en el mundo natural, como los ángeles le reflejan. En el mundo sobrenatural, las dos palabras que han sido traducidas con nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Baruch Hashem, es Bet Salmenu, Baruch Hashem, Ki Demutenu. ¿Vieron eso? Como semejanza, imagen conforme a nuestra semejanza. Es Bet Salmenu, Ki Demutenu. Tiene dos prefijos diferentes, Bet y que. Bet significa en o con, y que significa como, de. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem Adonai. Baruch Hashem. Dice, acuerda a, y es una comparación según Rashi, la palabra Tetzelen, que significa sembrar, imagen, muestra que el ser humano fue hecho con un molde. Al decir Texalmenú, nuestra imagen, significa que el soberano y creador del universo había hecho esta imagen junto con los malachim, Baruch Hashem, especialmente para el hombre, Baruch Hashem. Por lo tanto, según el texto, significa hagamos al hombre a través de nuestro molde que hemos hecho junto, parecido a la semejanza nuestra. Rashi interpreta la palabra hebrea en el versículo 27, Bet Tetzelmo, Bet Tetzelmo, Bet Tetzelmo, como con su imagen, es decir, con el molde propio del hombre, con el molde preparado para crear el ser humano que era para él. Era el molde suyo, Baruch Hashem, Baruch Hashem, con el molde de Hashem, Baruch Hashem. Los sabios discuten si este molde tiene que ver con las cualidades espirituales a las físicas del ser humano. Maimónides opina, por su lado, que ambas palabras, Tetzele y Demut, manifiestan cualidades solamente espirituales en contraste con las palabras Tuar, aspecto, y Taunit, configuración. Sin embargo, hay otros textos de las Escrituras donde aparecen estas palabras
excelen, según los cuales queda claro que se está refiriendo a una apariencia exterior, no interior. Salmo 39, 6. Baruch Hashem y 73, 20. Rashi sigue diciendo que conforme a nuestra semejanza tiene que ver con la capacidad de comprender y esclarecer, lo cual son cualidades internas, tanto el soberano y creador del universo como los malachim, como los ángeles, como el hombre tiene la capacidad de comprender y esclarecer. Baruch Hashem. Adelante, mi hermano. Si ese punto ahí acumula mucha opinión, porque en primer lugar, todos sabemos ya que él mismo va a empezar. ¿A quién tú me vas a ser semejante? Cuando estuve en el monte no viste ningún tipo de figura. Entonces, surge la diferente idea de que si hablaba en términos interiorizados, pues en términos físicos, eso fue igual que la pregunta que le hizo Felipe a Yeshua, que le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. La respuesta es: Felipe, tanto tiempo hace que tengo usted y tú no lo conoces, Felipe. Pero mire, ustedes pueden analizar esa respuesta, porque el Mesías, si Felipe o los discípulos lo examinan en el físico, se descarta de una vez esa parte, porque el creador no es carne, ni es sangre, ni es hueso. Y entonces hay que recurrir indiscutiblemente al aspecto. O sea, si yo me quedo solamente en la parte física de lo que ellos vieron que hacía el Mesías en los tiempos que él estaba con ellos, ¿cuál era la obra que hacía? Sanaba enfermo, tenía compasión, y se está refiriendo a esa parte ahí. Pero hay una parte del creador que es imposible nosotros descifrarla. Por ejemplo, mira ahí en Ezequiel, cuando habla de esa figura, de los 4 querubines, de los 4 animales, y de tantas cosas que están en esa imagen, que uno no tiene palabras para analizar el aspecto del creador. O sea, que eso es un poquito muy cerrado. Sí, fue exacto a la imagen, como estamos diciendo, a la imagen del creador. Era un molde que tenía. Y es como he dicho, que nosotros, a la hora de nosotros, por lo menos, reflejar, para poder entender lo que nosotros estamos estudiando con respecto a la Torá, la palabra de Dios, que precisamente son estos libros que nos sirven un poquito de apoyo para poder entender lo más cercano a la voluntad del Eterno. Entonces, es como yo digo, como está aquí, voy tratando de llevarlo, ¿entiendes? ¿Usted se recuerda que la otra paracha del Shabbat pasado, usted leyó, creo que fue en el libro de No, que había 2 figuras? Una figura era de un anciano, y después se llamó a uno que tenía como aspecto de figura de hombre. ¿Se acuerda de eso? Sí, claro. Es decir, que en ningún momento, si se va a deducir la forma, el aspecto, a qué corresponde la semejanza de quién, debería ser a la semejanza de ese personaje que aparece ahí. ¿Y cuál es ese personaje que aparece? Pero usted sabe. El hijo del padre. Exactamente. Entonces, así mismito hizo el Eterno, ¿me entiendes?
al Hijo conforme a su modelo, precisamente por eso, No, es que el Padre no tiene modelo. para traerlo. Es que el Padre- Cuando decimos, sí, exactamente, cuando decimos, por lo menos, el Espíritu, tú sabes, no han visto por lo menos a veces en películas cuando dicen, es un espíritu, que solamente se presenta una sombra con la imagen de un hombre, pero esa sombra no se puede tocar. Es más o menos así. Yo quiero que vayan cogiendo esa idea, más o menos así, es así, para que no nos confundamos. Extraña mucho. Sí. Esa parte ahí. Ok, continuamos. Dice, queda pues claro que imagen tiene que ver con lo exterior del hombre y semejanza tiene que ver con las cualidades, interiores y espirituales. Otra interpretación de este texto sería que los ángeles han sido creados con un tipo de forma corporal para expresar con esa forma las cualidades espirituales del soberano y creador del universo. ¿De acuerdo? Hay cuerpos, óyete, hay cuerpos celestiales y cuerpos espirituales. Primera de Corintios 15, 40 al 44. De esta manera, el hombre también reflejaría con su forma física las cualidades del invisible. Las cualidades del invisible refleja el hombre. Como está escrito en el versículo 27, con la imagen de Elohim lo creó. Y como esas cualidades, el soberano y creador del universo, también están reflejadas en los malachim. Él pudo decirle, nuestra imagen, el ser humano tiene que ser hecho por causa de y conforme a Yahushua HaMashiach. ¿Te estás dando cuenta de eso? El ser humano es conforme a Yahushua HaMashiach. Yahushua HaMashiach anteriormente, ¿verdad que si no tenía cuerpo? Entonces fue el cuerpo del mismo molde de la apariencia de Hashem. Dice que estaba dentro del seno del Padre desde la eternidad y para el cual todo había sido creado, como está escrito en Romanos 5:14. Adán es figura del que había de venir. ¿Qué es eso? Adán es figura del que había de venir. Entonces, ¿quién era el que había de venir? Anteriormente no tenía, ¿te estás dando cuenta? Cuerpo, su hijo amado, Baruch Hashem. Adán fue creado según el plan de Mashiach, como el Mashiach había sido predestinado para ser el reflejo del soberano y creador del universo. Oíste, Mashiach estaba predestinado para ser el reflejo del soberano y creador del universo. Adán tenía que ser hecho semejante a ese plan, ese molde. Es hombre original, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Y ejerza dominio. El ser humano fue creado para dominar sobre los animales y la tierra, y de esta manera él reflejaría el dominio del Creador sobre todas, Baruch Hashem, las cosas. Este dominio del hombre, Baruch Hashem, dependía de la sujeción al dueño de todas las cosas. Fue un dominio de mayordomía, no independiente. La independencia del hombre de su creador fue un fracaso. Cuando el hombre se independiza del creador, todo viene en detrimento, es fracaso. Así que varón y hembra lo creó. La palabra hebrea que ha sido traducida como
hombre, Baruch Hashem, es Adán, Baruch Hashem, hombre, es Adán, Baruch Hashem. No diríamos hombre, como habíamos dicho, ser humano, Adán, por Adán, porque ahí están ambos, tanto el sexo masculino como el sexo femenino, Baruch Hashem. Igual que cuando hablamos del ser humano, está el sexo masculino y el sexo femenino, Baruch Hashem. Así que tengo que corregir aquí. Pero Baruch Hashem, dando cuenta, es así, para llevarlo más al orden, que se entienda mucho mejor. Baruch Hashem dice, es Adán. La palabra hebrea, vamos a repetirlo, la palabra hebrea que ha sido traducida como ser humano es Adán, que en el primer lugar no significa varón o hembra, Baruch Hashem, sino ser humano. E incluso la raza humana, por lo tanto, Adán es un compuesto de varón y hembra. Más adelante vemos como la mujer no fue creada parte del varón, sino como una parte de él. Los dos juntos forman el ser humano, forman Adán. En el principio, ambos, ¿cómo se llamaban? Adán. Pero yo lo veo así. Yo lo veo diciendo así. Juntos. Aún bien lo creó. Sí, exactamente, sí. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Como también está escrito en Génesis 5:2, varón y hembra los creó, y los bendijo, y los llamó Adán el día que fueron creados. Ambos eran Adán. Baruch Hashem. Eso fue Adán, Baruch Hashem, Adán varón, poniéndolo nombre, ¿verdad que sí? Le puso el nombre también a su amada esposa, que le trajo el Eterno. La expresión varón y hembra debe ser entendida como masculino y femenino. Esto nos enseña que un varón debe ser masculino y una hembra debe ser femenina. Deben ser diferentes. También nos enseña que el varón no es completo sin una mujer que le complemente. Y una mujer, Baruch Hashem, no es completa sin un varón que le complemente. Los dos fueron creados para ser la raza humana. El uno no puede existir sin el otro y viceversa. Baruch Hashem, exactamente. Entonces, varón y hembra lo creó. Cuando el hombre está solo, Baruch Hashem, que dice que le falta un complemento. Y con ambos, con los dos, gracias papi, es que se crea la raza humana. Baruch Hashem, ¿verdad que sí? La raza humana. Entonces Eva fue recreada. Nos condó. Eva fue recreada. Eva fue recreada. O él volvió a coger piedra para. No, negativo. Fue sacada del hombre. Baruch Hashem, sacada del hombre. Hasta ahí vamos a dejar. ¿Verdad que sí? No mucha polémica. Después seguiremos, ¿verdad que sí? Porque estamos aprendiendo. Baruch Hashem, eso es lo que le gusta al Eterno, la persona sincera, la persona que está aprendiendo, que estamos aquí todos. El hombre deja de tener claro el hecho de que fue creado varón y varona, masculino y femenino. Deja de cumplir una de sus funciones más importantes en la creación. Por ese motivo, la Torá está muy clara en afirmar que hay diferencia muy marcada entre varón y varona, y prohíbe todo tipo de acción
que sirva para, Baruch Hashem, que sirva para eliminar esa diferencia. Por lo tanto, el estado más depravado del ser humano es cuando pierde su identidad de varón o varona y se vuelve homosexual. ¿Ve? Es el momento más depravado, es la bajeza más grande. Baruch Hashem. Ahí entonces se está oponiendo al Eterno, a lo que es la naturaleza. En la cadena de apostasía del ser humano expresada en Romanos 1, Baruch Hashem, capítulo 1, la homosexualidad es el estado final más bajo, pero gracias al soberano y creador del universo hay un plan de restauración para el hombre caído, dañado y depravado, como está escrito en 1 Corintios 6, 9, 11. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los varones, ni los borrachos, ni los difamadores heredarán el reino de Elohim. Baruch Hashem. Quiere decir que Baruch Hashem, hay una clase, afeminado y homosexual, ¿verdad que sí? Entonces los afeminados no son homosexuales. Los afeminados desde chiquito se les ve el perfil. Ese ejemplo de Sí. Y el homosexual es que hasta por paga se vuelve así. O porque lo violaron otras mujeres, cosas así. Sí, pero el afeminado es que va caminando a ese proyecto, ¿verdad que sí? Sí, el afeminado cuando se van y está observando. Entonces esos afeminados son peores que los homosexuales, porque entonces se visten con todas las cosas que el Eterno prohíbe que no se vista a el varón, que son con la ropa de las mujeres. Y el homosexual, por lo menos, es callado, discreto, ¿te entiendes? Que a veces Pasa por algo. sí, pasa de que por hombre cuando no lo es. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Adón Yahushua, el Mashiach, en el Ruach de nuestro Elohim, en el espíritu de nuestro Abacados. Baruch Hashem Adonai. Pero Juan primero, ¿cuándo fue que volvió? Baruch Hashem, pero bueno, ahorita hablaremos. Tenemos que darle carácter a eso. Ahora uno está, entiende, pendiente. Baruch Hashem. En Bereshit 1:28, y los bendijo Elohim y les dijo: sed fecundo y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Este es el primero de los 613 mandamientos, Baruch Hashem, que aparece en la Torah. El hombre tiene la obligación de multiplicarse, pero ¿cómo se puede multiplicar 2 hombres o 2 mujeres?
Baruch Hashem, ¿verdad? De ninguna manera. No se puede multiplicar. Así que en estos últimos tiempos hay un plan macabro, Baruch Hashem, para no dejar crecer la humanidad. Y eso se llama oponerse a la cosa de nuestro Creador. Entonces esos son hijos de Hasatán. Baruch Hashem. Claro que sí, son hijos de Hasatán cuando se oponen a las cosas que por la misma naturaleza el Eterno ha hecho. Para poder multiplicar de forma adecuada hay que entrar en un pacto matrimonial y tener hijos. El que no quiere casarse y tener hijos resiste el propósito original para el ser humano. Solo en casos muy especiales y particulares se puede permitir que un hombre o una mujer se queden sin casar. La familia es el pilar principal de fundamento de la sociedad. El soberano y creador del universo no bendijo al hombre cuando estaba solo, sino cuando estaba acompañado con su esposa. Esto nos enseña que el matrimonio entre hombre y mujer ha recibido una bendición por parte de nuestro Creador. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Así que viva el matrimonio, ¿verdad que sí? Entre hombres y mujeres. Baruch Hashem. La palabra hebrea que ha sido traducida como bendecir es Baruch Hashem. Bendecir es Baraj, que originalmente tiene que ver con doblar rodilla. Una bendición contiene palabra cargada de poder espiritual y material. En Bereshit 27:37, si alguien dice, yo te bendigo, significa que está dando dinero o algo material a otra persona. En este caso, la bendición del hombre resultó en su capacidad de poder procrear y tener muchos hijos, lo cual es una de las bendiciones más grandes que el hombre puede recibir. Baruch Hashem, 1 Samuel 2:20 y Tehilín 127, 3 al 5 y Proverbios 7:6. Seguimos en el Sefer de Bereshit, capítulo 1, versículo 29. Y dijo Elohim, he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto, que da semilla, esto os servirá de alimento. Los hombres no podían comer carne hasta después del diluvio. Baruch Hashem, ¿vieron? El hombre no comía carne, Baruch Hashem, ni ningún animal, hasta después del diluvio. Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque todo iba bien hasta entonces. Los leones que había hecho el Eterno, los animales, todo comía hierba. Después que cae el pecado, entonces cada cual que se salve como pueda. Baruch Hashem. Es así. En Bereshit 1:30, y a toda bestia de la tierra, a toda de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Baruch Hashem, toda planta verde. Hay muchos a veces que yo no sé si llegaré quizá a ese grado, pero como estamos por lo menos que son vegetarianos, que no les gusta comer carne. Yo he sido vegetariano porque a veces
he cansado de la carne. Digo yo, no. Pero ¿qué sucede? Que cuando llega un tiempo, ¿verdad que sí? Que tú la deseas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si la como no es pecado. ¿Me estás dando cuenta de lo que es? Sino que rompí y la cosa y es así. Porque en verdad yo no he sido muy dado a la carne. Así soy yo como mucha carne. Pero como te dice, ya dejamos de ser. Sí. Y fue así. Todos los animales comían vegetales. Baruch Hashem. Ningún animal mataba a otro para comer. El mundo fue creado muy diferente a lo que vemos ahora después de la caída en pecado. Romanos 8, 19, 20. Y el versículo 31 del mismo Sefer de Bereshit, Baruch Hashem, capítulo 1, dice: y vio Elohim que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Fue la tarde y la mañana el sexto día. Muerte no es Baruch Hashem. La muerte no es buena, es un enemigo. Por lo tanto, en este momento no había muerte. Más adelante, la muerte no solo entró en el hombre, sino también en el mundo por el pecado del hombre, como está escrito en Romanos 5, 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Baruch Hashem. Baruch Hashem Adonai. Todos pecaron. Vamos a pararlo hasta un momentito. Baruch Hashem, está bien. Ok, continuamos entonces. Baruch Hashem. ¿Y dónde decimos? Entonces, el capítulo, dale sí, en Génesis, capítulo, el versículo 30. Y toda bestia de la tierra, a todo de los cielos y todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Todos los animales comían vegetales. Ningún animal, Baruch Hashem, mataba a otro para comer. El mundo fue creado muy diferente a lo que vemos ahora, después de la caída del pecado. En Romanos 8, 19, 20. 31 dice: y vio Elohim que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Baruch Hashem. Muerte no es buena. La muerte no es buena, exactamente, es un enemigo. Por lo tanto, en este momento no había muerte. Más adelante la muerte no solo entró en el hombre, sino también en el mundo por el pecado del hombre, como está escrito en Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el hombre, en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Baruch Hashem, Baruch Hashem. El texto de Bereshit, capítulo 1, versículo 31, nos muestra que el relato en el capítulo 2, donde dice que no era bueno que el hombre estuviera solo, en el capítulo 2, versículo 18, no fue escrito de manera cronológica. El capítulo 2 es una explicación más detallada
de lo que pasó durante los últimos días de la creación, narrados en el capítulo 1. Como hemos dicho antes, la Torá no narra las cosas de manera lineal, un suceso tras otro, sino de una manera circular, avanzando y luego volviendo atrás, para dar más detalle de los que había dicho antes. Si no entendemos este principio, no vamos a entender muchos de los textos. Es así como trabaja el cerebro humano, y la Torá fue escrita para ser compatible con los hombres. La última letra de este versículo es la Yud. Al contar cada séptima letra, desde esa Yud en adelante hasta el versículo 2, Baruch Hashem, es ese ya en la Torá, Emet, 2, se encuentra la letra Yud, Baruch Hashem, Yud, Sin o Shin, Resh, Aleph y Lamet, que forma el nombre de Israel, Baruch Hashem, porque en esta no la tenemos, Baruch Hashem. Esto nos indica que Israel estaba en la mente de Elohim cuando el sexto día terminó, y durante todo el séptimo día este texto es leído en la casa por cada padre de familia judía sobre una copa de vino para recibir y santificar este día Kadosh, que es el Shabbat. El viernes por la noche, o sea, la puesta de sol, cuando empieza el Shabbat. El Shabbat fue entregado al pueblo de Israel de una manera especial, unos 2500 años más tarde, como una señal de pacto, Éxodo 31:13. Pero ya en el principio, el soberano y creador del universo estaba pensando en Israel cuando el Shabbat fue creado para todos los hombres. Baruch Hashem, Baruch Hashem. En el capítulo 2 que pasamos del Sefer de Bereshit, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes, y en el séptimo día completó Elohim la obra que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Según la primera parte del versículo 2, parece que Elohim estuvo trabajando durante el séptimo día, completando su labor. Sin embargo, en la segunda parte del mismo versículo y en el versículo 3 está escrito que cesó de toda su labor. Entonces, ¿qué fue lo que hizo en el séptimo día para completar la obra de la creación? Cesó de su labor. Así que con el mismo cese la obra fue completada. Con el mismo cese y cesó. Ahí se completó. Baruch Hashem. En Bereshit 2:3 sigue diciendo: y bendijo Elohim el séptimo día y lo santificó, porque en él cesó de toda la obra que Elohim había creado para hacer. Así que el séptimo día fue un día bendecido por Elohim. Hay una bendición especial pronunciada sobre y escondida dentro de ese día. Ningún otro día de la semana tiene una bendición específica. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Anteriormente, los seres vivos, hombres y animales, habían sido bendecidos, pero ahora el soberano y creador del universo, el Señor de los ejércitos celestiales y terrenales, bendijo un día y un lazo de tiempo de 24 horas. Baruch Hashem. Pero no solo bendijo el séptimo día, sino que también ¿qué? Lo
santificó. Baruch Hashem. La palabra hebrea que ha sido traducida como santificar, Baruch Hashem, ya ustedes la conocen, ¿verdad que sí? Santificar, santo, igual que santo, el Kadosh, Baruch Hashem, que significa apartado, apartar. Esta palabra tiene dos connotaciones principales: aportar de algo y apartar. Baruch Hashem, aportar de algo y apartar para algo. En este caso, el séptimo día fue apartado de los demás días para ser diferente. Baruch Hashem, o sea, que no son iguales todos los días, como muchos cristianos exactamente en el grupo que a veces me decían, mayormente siempre son los que no lo guardan. No, para Dios todos los días son iguales. ¿Entiendes? No es así. Así que tenemos que tener en cuenta eso. Por ejemplo, si todos los días fueron bendecidos, excepto el Shabbat, que es bendecido pero también santificado. O sea, la diferencia es la santificación. Si nosotros entendemos que todo lo que es Kadosh, todo lo que es santo, es perfecto, es bueno, es apartado, entonces hay una diferencia bien amplia entre los días. Al Shabbat. El Shabbat es especial. Sí, exacto. Es como dice exactamente. Todos los días, Baruch Hashem, cada vez que el Eterno hacía algo, decía que era bueno, de gran manera, ¿verdad que sí? Y fueron santos, Baruch Hashem, pero, es como dice, el séptimo día era santo y fue santificado para algo especial. ¿Cuál es ese algo especial? Presentarnos delante de nuestro Abacados en ese día, que es una cita con el Eterno. ¿Para qué? Para alabar, glorificar, ensalzar y exaltar su santo y bendito nombre. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Y no obstante eso, no fue tampoco para eso solamente que fuimos creados, ¿entiendes? También para combatir el mal, porque hay, ¿verdad que sí?, opositores que se oponen a las cosas divinas. Dice, al igual que nosotros, que somos también apartados, es decir, Kadosh en hebreo, pero no solamente eso, sino también fue apartado para el soberano y creador del universo, para ser de su exclusiva posesión. Algo que ha sido santificado solo puede ser utilizado para el objetivo para el cual fue santificado. Si es utilizado para otra cosa o con otro motivo, es profanado. ¿Se están dando cuenta? Baruch Hashem. Así que nosotros no podemos dejar que seamos profanados, porque somos apartados, Baruch Hashem, exclusivamente para el Eterno. Somos Kadosh, Baruch Hashem. ¿Ustedes no creen que la naturaleza libre también refleja o marca una diferencia? Claro que sí. En ese día la naturaleza misma tiene que marcar una diferencia. Quizá uno no ha podido tener la oportunidad de verlo, pero creo que la naturaleza también tiene una relación directa con el séptimo día. Baruch Hashem, así es. Debe de tenerla. Baruch Hashem, claro, todo va cayendo por la misma naturaleza. Óyete, a nosotros, el ser humano, fue quien nos pasó lo peor. ¿Por qué? Por creer que sabemos algo. Porque hasta los animales cumplen la misma su naturaleza. Cuando el hombre no cumple con la naturaleza que le ha sido asignado, ¿verdad que sí?, al Eterno, nos ponemos peor que los animales, porque los animales cumplen, y si el hombre no cumple, ¿qué hace? En detrimento. Dice, así que el Shabbat fue santificado de los demás días de la semana
para ser diferente, así que no podemos decir que todos los días son iguales. ¿Ve cómo hemos dicho? No podemos decir, en nosotros no cabe eso. Y no importa que nos juzguen, y que no, ustedes son de los Shabbatón, de los Shabbat, ustedes son sabáticos, ustedes son, bueno, porque así el Eterno lo quiere, ¿verdad que sí? Porque el Shabbat fue santificado para ser de la exclusiva posesión del soberano y creador del universo. Ese día es suyo, igual que nosotros lo ha apartado para él, para ser su propio día. Por esto lo llama día Kadosh para mí en Isaías 58, 13 al 14, donde dice, o está escrito, si por causa del Shabbat apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día de Shabbat Kadosh, y llama al Shabbat delicia al día Kadosh del soberano y creador del universo, honorable, y lo honra, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando cosas prohibida, o sea, tu propia palabra, entonces te deleitarás en el soberano y creador del universo, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del soberano y creador del universo, el Señor de los ejércitos celestiales, lo ha hablado. Amén. Baruch Hashem. Lo que el Eterno habla, oye, exactamente, no hijo de hombre para que mienta, y tampoco para que se arrepienta. Baruch Hashem. Así es, eso lo dice en Isaías 58, 13 al 14. El Shabbat es el día del soberano y creador del universo. Él tiene un propósito muy especial para ese día. Después de terminar toda la obra de la creación en 6 días, preparó un día exclusivo por medio del cual Él pudiera tener una relación especial con el hombre y obrar de una manera concreta dentro del hombre, santificarlos, como está escrito en Éxodo 31, 13. Dice, habla pues tú a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mi Shabbat, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el soberano y creador del universo, el Señor de los ejércitos celestiales y terrenales, que os santifico. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Elohim, y por eso es hijo de Elohim. Por lo tanto, el hombre ha sido hecho para ser un reflejo y un imitador de su Padre Celestial. Según el pensamiento hebreo, no hay mayor diferencia entre engendrar y crear. Por ejemplo, está escrito en el Tehillim 92 que las montañas fueron engendradas, y como el Padre cesó de su labor en el 7º día, el hombre hace lo mismo, como está escrito en Éxodo 28 al 11. Acuérdate del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es Shabbat para el soberano y creador del universo. Tú, Elohim, no harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu siervo, ni tu ganado, ni tu extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el soberano y creador del universo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día.
Por tanto, el soberano bendijo el Shabbat y lo santificó. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Señores, esto no es tanto para repetirlo, sino para irlo ejecutando. Baruch Hashem. Y esto se repite varias veces, pero es para que nosotros no olvidemos de guardar ese día de Shabbat, que es una cita con el soberano del universo, Baruch Hashem. Es decir, en el séptimo día no se hacen cosas que intervienen en el orden natural de lo creado. Durante 6 días semanales, el hombre puede intervenir en la creación, mostrando su poderío sobre todas las cosas. Puede plantar, puede quebrar ramas, arrancar flores, puede construir o derribar, puede unir o cortar, puede trabajar con todas las cosas que el soberano y creador del universo ha entregado en sus manos. Pero en el séptimo día no puede hacer absolutamente nada de eso, porque el soberano, Baruch Hashem, Eloheinu celestial, dejó un ejemplo a seguir. Un hijo obediente hace lo mismo que su padre hace. Un hijo rebelde no imita a su padre. Entonces, ¿qué debe hacer el hijo obediente durante el séptimo día? 2 cosas principales: cesar de la actividad del resto de la semana y dedicarse de una manera especial a Elohim. De esta manera podrá obtener el beneficio de esa bendición que está pronunciada sobre ese día. La palabra hebrea que ha sido traducida como cesó es Shabbat. De allí viene la palabra Shabbat. Dice aquí Shabbat con B corta. De allí viene la palabra Shabbat con B larga, que significa parada de actividades, parada en la producción, pero de la obra, o simplemente cese. La palabra Shabbat aparece por primera vez en Shemot, Baruch Hashem, en Éxodo 16:23, donde está escrito: Él les respondió, esto es lo que ha dicho el soberano. Mañana es Shabbat consagrado al soberano y creador del universo. Haced lo que habéis de cocer y hervid lo que habéis de hervir, y todo lo que sobre guardadlo para el Shabbat. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Y eso lo hacemos en la víspera del Shabbat, que es en Yom Shishi, que es el viernes, es el nombre del viernes. Yom Shishi, el 6º día de la semana. Baruch Hashem. Es importante notar que la palabra Shabbat no significa descanso en el sentido de recuperar fuerza. Baruch Hashem, el soberano y creador del universo, no necesitaba descansar después de su obra de creación, porque Él no se cansa, como está escrito en Isaías 40:28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? ¿Es que no lo has oído? Elohim, eterno, Baruch Hashem, el soberano, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Baruch Hashem. Su entendimiento es inescrutable. Por lo tanto, el séptimo día no fue hecho en primer lugar con el fin de que el hombre descansara de sus labores fastigosas, ¿verdad? No era de que para que descansara, que también a veces creemos que para que descansara,
Porque el séptimo día, Adán, así como el soberano que no se cansaba, no trabajaba, ¿te entiendes? Para fastigarse, para descansar y que recuperar fuerza. En el principio el hombre no tenía una labor que lo hizo sudar o gastar su fuerza para tener que recuperarse durante un día a la semana. Este no es el concepto principal del Shabbat. Ese no es el concepto principal del Shabbat. Y que no es Shabbat y vamos a descansar. Baruch Hashem. No es Shabbat y vamos a hacer la obra del Eterno. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Este no es el concepto principal del Shabbat. Se trata, como hemos dicho, de cesar de intervenir en la creación. Por lo tanto, al traducir la palabra Shabbat como descanso y la palabra Shabbat como día de reposo, es fácil confundirlo con el significado y propósito primordiales, Baruch Hashem, de ese día. Si el Shabbat es un día cuando no se hacen actividades que intervienen en la creación, entonces el propósito del Shabbat no es que sea de descanso, sino de dedicación al soberano y creador del universo. ¿Verdad que sí? Porque no vamos a decir, Shabbat, vamos a durar el día entero acostado en una cama. ¿Verdad? Que no tiene sentido. Baruch Hashem. Ahora es Shabbat. Vengamos como hermanos juntos. ¿Verdad que sí? A gozarnos. Baruch Hashem. A gozarnos los hermanos juntos, alabando y glorificando el nombre del Santo bendito es, de una manera diferente al resto de los días de la semana. Por otro lado, es cierto que está implícito el concepto de descansar en el Shabbat, pero es más bien un resultado de la caída en el pecado cuando el trabajo del hombre se convirtió en algo pesado. El hombre ahora tiene, Baruch Hashem, la necesidad de descansar un día a la semana, como está escrito en Deuteronomio 5:14, exactamente, después de la caída del pecado. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Mas el séptimo día es Shabbat para el soberano, tu Elohim. No harás en él ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el forastero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen, así como tú estás descansando. Baruch Hashem Adonai. Vamos a ver lo que nos dice Yohanan Ben Zakkai. Baruch Hashem. Toda esa explicación que vemos ahí, el Shabbat no fue hecho para que el hombre solamente descansara, sino más bien para que sirviera como un motivo para darle el reconocimiento al Creador. Entonces, vemos que más adelante, en el cantina, vino y plantó el domingo, igual el sábado. Entonces vemos que hay alguna malicia. ¿Por qué? Porque si fue con ese objetivo que surge el Shabbat, cuando ellos hacen así que cambian el domingo por el Shabbat, ya ese día sustituto ya no tiene la misma interpretación, ya no se le da esa interpretación que se le da al Shabbat. Es decir, que el hombre ya va a descansar, no, ya, déjame aquí tranquilo, que voy a dar otro poco, porque hoy domingo voy a descansar. Es decir, no reconocen que hay un creador que permite todo lo que hay. Exacto. Sí, eso lo toman nomás para descansar. Baruch Hashem. Así en el Sefer de Shemot, el libro de Éxodo 20:11, está escrito:
porque en 6 días hizo Elohim los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Elohim bendijo el Shabbat y lo santificó. Aquí dice explícitamente que el soberano y creador del universo descansó en el 7º día. Sin embargo, el descanso no es lo primordial del Shabbat, sino el cese de actividad creativa y productiva. Claro, el cese. No, llegó el Shabbat. Vamos a descansar. No, vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo, de trabajar para llevar el sustento a nuestros hogares del pan de cada día. De esta manera, ese día es convertido en un santuario en el tiempo. ¿Vieron eso? El 7º día es un santuario en el tiempo. Baruch Hashem, ve que como el Eterno va haciendo todas las cosas, es un santuario en el tiempo, el 7º día. Agarre el Eterno y coge ese primer día de fiesta que es Shabbat. Este fue el primer tipo de templo que el soberano y creador del universo hizo. Más adelante designó también un lugar físico para un templo. Baruch Hashem. Hay tiempos santos. Baruch Hashem. ¿Y cuáles son los tiempos santos? Baruch Hashem, exactamente. Los Shabbat, que son Shabbat, todo eso, las fiestas del Eterno. Baruch Hashem. Dice, más adelante designó también un lugar físico para un templo. Hay tiempos santos, o sea, Kadosh, y lugares Kadoshim, tiempos apartados y lugares apartados. Estos son principios incorporados en la creación que ayudan al hombre a relacionarse de manera correcta con el Creador. El templo del tiempo es el Shabbat. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Fue hecho para que el hombre pudiera reconocer que no es el supremo jefe en la creación. De esta manera, al guardar el Shabbat, el hombre puede mostrar su sumisión y devoción al soberano y creador del universo. El que trabaja en Shabbat no reconoce al Creador, se hace dueño de las cosas que no son suyas. Oh, pues entonces un ladrón, un usurpador. Y no respeta la ley de la naturaleza. Porque es una ley de la naturaleza ya establecida y más especificada en ese manual que nos dejó. El que interviene en la creación durante el Shabbat se está rebelando contra el principio de mayordomía que le fue entregado al hombre y se está haciendo Señor en lugar de siervo del Creador. Baruch Hashem, exactamente, está tomando una posición que no le compete. Baruch Hashem, vamos a ver lo que nos dice el otro, Yohanan Ben Zakkai. Siempre vamos a tener ese problema, ¿verdad? Porque lamentablemente, vamos a decir así, es el texto que tenemos, el texto griego a mano. Entonces, hay alguna traducción bíblica que narra el descansó, ¿verdad? Sí. No cesó. Pero bueno, nosotros, en este caso, entonces tendríamos que ir desarrollando, ¿verdad? Un nivel de desarrollo en la Sagrada Escritura, hasta ver si podemos dar un acercamiento de cuál es el verdadero origen o el significado del Shabbat. Por ejemplo, una de las partes más que nos deja más luz de que no se trata de descansar, sino de detenerse para adorar, es el llamado que le hace el Eterno cuando le habla al faraón. Sí. Esta gente viene de 430 años de esclavitud. Eso es un trabajo, ya usted sabe, 3-4 días en un solo de trabajo. Sin embargo, el llamado que el Eterno hace
Así es. O sea, que la relación está en la adoración en el día. Así mismo. Ahí está el asunto. No hay una referencia para que descanse, aunque en el estado físico del hombre se tiene comprobado que también se necesita descansar, pero ahí está la noche libre. Sí, exacto. ¿Sabes cuál es el problema del hombre? Que el hombre trabaja bajo las 8 horas, ¿verdad? Normal. Y todavía usted no ve a las 10, a las 11 de la noche dando carpeta, trabajando. Sí. Sin embargo, la gallina, el gallo, todo el mundo está acostado. Sí, que cumple la naturaleza misma que usted no ha Y al establecido. otro día, a las 6 de la mañana, están todas esas aves, ya que a usted lo despierta, porque han descansado. Así mismo. Entonces, el orden de descansar, ya a las 7 a las 8, tiene uno que está acostado cuando usted entienda. Oye, eso es importantísimo. Que a las 8 ya el ser humano se haya acostado, que reposa de una manera, oye, fenomenal. Fenomenal, recomendada a sí mismo, dicen los médicos. Baruch Hashem. Pues bien, dice, se está revelando, Baruch Hashem, el que interviene en la creación durante el Shabbat, se está revelando contra el principio de mayordomía que le fue entregado al hombre y se está haciendo Señor en lugar de siervo del Creador, tomando un lugar que no le corresponde, quitando de su vida laboral la soberanía del Padre Celestial, haciéndose el Elohim, Baruch Hashem, haciéndose Elohim. Oye, pero nosotros debemos darle la gracia al Eterno. Y cada vez, mira cómo el Eterno habla mucho, ¿verdad que sí? Del Shabbat, de que lo guarden, que ni tu hijo, ni tu... Señores, y eso es, muchísimo decimos que creemos en Dios, pero solamente de labio que decimos, ¿entiendes? Porque mira y fíjate ese programa que estaba los sábados, dije que el sábado era de corporal, ¿entiendes? El sábado de Dios, ¿qué de corporal? ¿Ustedes se han visto eso? El sábado de que de corporal. ¿Pero por qué dicen eso? Sí, pero ¿por qué dicen eso? ¿Por qué? Exacto, pero ¿por qué decían eso? Ve, por falta de entendimiento. Ve. Pero a nosotros nos dicen, por lo menos, ¿verdad que sí? Cuando estamos el sábado de corporal, nosotros dicen, a ver, como que nos choca, ¿verdad que sí? Y si estamos por lo menos de que con él ahí, ¿ustedes creen que le ponen? No pongamos eso, es una blasfemia que se está. Mira, si tú quieres que este programa, ¿tú entiendes? Suba, ¿entiendes? No digas tal cosa, porque el Shabbat es de Hashem. ¿Baruch Hashem? Queridos hermanos y amigos, quiero que estemos bien claros en lo que estamos aprendiendo. El principio del Shabbat no fue establecido en el monte Sinaí con la entrega de la Torá a Israel, sino en la misma creación. ¿Verdad que sí? En la misma creación. Sí. Por eso, líder, es que ninguna denominación ya en el mundo, en las naciones, donde quiera que esté, tiene derecho a hablar en contra del Shabbat. Oiga, el Shabbat, su relación está en la creación de Dios. No es que el Shabbat es solo para un pueblo. No. Ahora, ¿por qué vemos que se refleja en Israel? Porque Israel fue la única nación escogida. Si hubiese sido otra nación que se hubiese escogido, entonces Israel no se reflejaría. Lo que pasa es que Israel fue la que fue escogida para ser cabeza, para enseñar todas las demás naciones. Ese es el plan divino. A él fue que se le dio el oráculo, exactamente, para llevar el mensaje. Por eso fue que un día ya, yo creo que Eduardo Mesa, yo creo que estaba, no sé, o Johanán, usted estaba, Víctor. ¿A dónde? Cuando invitamos al líder Franklin, de allá de la congregación cristiana, el pastor que yo llevé a mi casa, acuérdese. Sí. Que se hizo todo, Claro. que él incluso cuando se hizo el lotrio, acuérdese, que le traen ese plato a él de primero. Sí. Él dice, No. él dijo, no, espérense, ahí no me traten así, y es injusticia. Traigan todos esos platos juntos. Sí. Oiga cómo empezó. Pero es sabio él, cuando le hace, yo estoy esperando la pregunta. Pues usted me parece que le hizo una pregunta al chaval.
el Shabbat, no acepta la creación. Oiga bien, un hombre que viene de la línea cristiana, líder, está de cerca en el cristianismo, pero respeta lo escrito. Pero que todo el mundo lo sabe que el Shabbat hay que guardarlo. Lo que pasa es lo siguiente, con respecto al Shabbat, que a veces, muchísimo, que tenemos negocio y los Shabbat son más fluyentes el negocio, ¿entiendes? Entonces queremos acomodarnos, ¿entiendes? Conforme a nuestra voluntad, no sabiendo que si tratamos, mira, al mismo hombre de la farmacia le estaba hablando yo con respecto a eso, ¿entiendes? Digo yo, tienes que ir sacando tu tiempo, y eso, que eres católico, sí, es verdad lo que usted me dice. Digo yo, ¿por qué que siempre se dice así y no se ejecuta? No nos dejemos engañar a Satán, ¿entiendes? Yo no le vivo diciendo cada rato lo mismo, así mismo le digo. Tú y yo no te digo cada rato lo mismo, pero de cuánto en vez me tendrá, ¿te entiendes? Que yo te digo, sí, es verdad, pero nada más dicen que sí es verdad, pero me estoy dando cuenta. Es porque están vedados. Satán lo tiene hipnotizado. Seguimos diciendo. Quiero que estemos bien claros en los que estamos aprendiendo. El principio del Shabbat no fue establecido en el monte Sinaí con la entrega de la Torá a Israel, sino en la misma creación, no en relación con Israel, sino en relación con el hombre. El Shabbat fue instituido justo después de la creación del hombre. Baruch Hashem, lo primero que hizo Adán, Baruch Hashem, ¿qué fue? Alabar el nombre del santo bendito de Israel. Después, exactamente, guardó el Shabbat. El Eterno lo hizo el sexto día, para que guarde el Shabbat. Lo primero que el hombre experimentó después de ser creado fue el Shabbat de Hashem. Esto nos enseña que el Shabbat fue hecho para el hombre, como está escrito en Marcos 2:27, y él les decía, el Shabbat se hizo para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Baruch Hashem, el Shabbat se hizo para el hombre y no el hombre para el Shabbat. El Shabbat no fue hecho para los judíos, sino para el hombre, para todos los hijos de Adán. No hay ningún texto en las Escrituras que muestre que el Shabbat haya sido para los judíos, ¿verdad que no? O que haya sido cambiado por otro día, o que haya sido abolido, o que haya sido cumplido de manera espiritual. Todos los intentos de introducir tales doctrinas están destinados a fracasar a la hora de hacer una investigación más minuciosa como la que nosotros estamos haciendo. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Los escritos inspirados por el Espíritu del Soberano y Creador del Universo, incluyendo los escritos apostólicos, conocido como el Nuevo Pacto. Es interesante notar que la Torá no dice, fue la tarde y fue la mañana el séptimo día. El Midrash lo interpreta diciendo que la luz primordial que había sido hecha el primer día alumbraba durante la noche del Shabbat, de manera que no hubo oscuridad para Adán y Java. Baruch Hashem. Baruch Hashem. ¿Vieron eso? No había oscuridad. Eso fue en el atardecer que Hashem hizo a Adán y a él. Baruch Hashem. No había oscuridad. Ya ahí en el atardecer que entró el Shabbat. O sea, el Shabbat era claro. En el Talmud hay una discusión entre dos rabinos, Baruch Hashem, que sí, dentro del rabino, en qué día fue creado Adán. Según el rabino Yehoshua, Adán
fue creado el sexto día del primer mes, que es Abib o Nisan. Según el Rabí Eleazar, fue creado el primer mes, que es Tishrei, que es entre septiembre y octubre del sexto día de la semana. Pero está bien, es un problema de mes, no de día. Exactamente. Pero es el mismo día, no importa. Exactamente. Está bien. La interpretación del Rabí Eleazar ha prevalecido sobre la del Rabí Yehoshua. Durante miles de años, los judíos han celebrado la creación del mundo el primer día del séptimo mes, Baruch Hashem, llamado Rosh Hashanah. Exacto, el problema es de los meses. Baruch Hashem, la cabeza del año. Si esto es cierto, el primer mes original, que ahora es llamado el primer día, Baruch Hashem, el primer original que ahora es llamado Tishrei, fue cambiado en Éxodo 12:2 para ser el séptimo mes para Israel, y el mes que ahora es llamado Abib o Nisan fue establecido como el primer mes del año para los hijos de Israel. El mes de la redención es el primer mes del año para el pueblo del soberano y creador del universo, creado para ser. Rashi cita el Midrash diciendo que esto se refiere al doble trabajo que hace durante el sexto día, que corresponde a la necesidad del séptimo día. El trabajo que debería ser, que debería haber sido hecho en el séptimo día es adelantado. Esto se veía reflejado en el desierto cuando el soberano y creador del universo dijo al pueblo que recogiera y cociera una doble porción de maná, en hebreo es man, el sexto día, para no tener que hacerlo durante el Shabbat. Éxodo 16, 5, 22 al 24. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Hemos concluido la cuarta aliyah y hemos concluido Baruch Hashem, dejándolo hasta aquí. La cuarta línea o la cuarta para acá. La aliyah, porque esta es la misma parashá. La parashá tiene 7 aliyah. Aquí lo dejamos en la cuarta aliyah. Para la próxima semana, si el Eterno permite y nos da vida para reunirnos nuevamente en este lugar apartado para seguir alabando, glorificando y ensalzando su santo y bendito nombre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher natan lanu et torato torahem bechaye olam, natan betohenu, Baruch atah Yudhe Bachei noten hatorah, Baruch Hashem. Baruch Hashem Adonai.